vamos a retomar el tema que habíamos trabajado, que es la genética, y después comenzaremos a mirar un nuevo tema que son los ácidos nucleicos. Bien, la genética es una parte de la biología que se encarga de estudiar la forma como se transmiten los caracteres o características hereditarias de una generación a otra. Se le considera el padre de la genética a un monje austriaco llamado Gregorio Mendel, quien estudió toda su vida las plantas y miraba pues cómo variaban de una generación a otra. Él escogió las plantas porque son los seres vivos que tienen un ciclo de vida más corto, pero las leyes que él sacó todavía se cumplen y se cumplen para todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros que somos mamíferos. Bien, entonces las vamos a recordar rápidamente. La primera ley se llama la ley de la uniformidad. Bueno, primero, antes que determinar qué dice la ley, quiero hacerles aclaración sobre dos cositas. Nosotros tenemos por parte de nuestra madre y de nuestro padre dos órdenes para cada una de las características. Por ejemplo, vamos a trabajar con la altura. Entonces, él también designó palabras mayúsculas para unos genes que ahora vamos a ver que se llaman dominantes. ¿Por qué se llaman dominantes? Porque siempre se expresan, es decir, siempre salen en la siguiente generación como una característica observable. Entonces, las dos órdenes pueden ser de la siguiente manera. Ambos genes dominantes en este caso, que son iguales, se llaman también homocigóticos, dominantes homocigóticos. Pueden ser también uno dominante y uno recesivo. En este caso se llaman heterocigóticos. Y en este caso se expresa solamente la característica del dominante, y el recesivo no se pierde, sino que queda guardado para una generación posterior o una tercera generación. Y la otra que se puede dar es que los dos genes sean recesivos. En este caso son recesivos homocigóticos también. Bueno, la expresión de los genes en este caso corresponde al genotipo. Todos estos son genotipos, es decir, aquello que está en la célula que nosotros no podemos observar a simple vista. Y la forma como se expresan, o sea, cómo se ven, se llaman fenotipo. Entonces, aquí tendríamos un descendiente que es alto. Aquí también tendríamos un descendiente que es también alto porque tiene un gen dominante para alto. Entonces estos serían alto. Este también sería alto. Y este sería bajo. Estos entonces, que son las características observables, se denominan
fenotipo. Esa es la diferencia entonces entre genotipo y fenotipo. Genotipo es lo que no podemos observar, que está dentro de las células, y fenotipo lo que se expresa, lo que se puede ver. Bien, entonces cada uno de los padres presenta dos características, dos órdenes para cada característica, y él hizo las siguientes cruces en plantas puras. Él logró trabajar con plantas puras porque él mismo las polinizaba, es decir, de la misma planta sacaba tanto el polen como la parte femenina que se encuentran en la flor, y obtenía así pues plantas puras. Ahora sí, entonces el primer cruce que él hizo lo denominó la primera generación o F1. ¿Qué hizo él? Vamos a trabajar entonces con una característica que incluso les dejé en la guía como problema. Vamos a mirar el color. Por ejemplo, el color negro puro, él cruzó dos líneas puras para color negro. Y la característica contraria se expresa con la misma letra pero en minúscula. Entonces blanco sería N minúscula. El primer cruce que él hizo, la F1, nos quedaría de la siguiente manera: N, que es negro puro, por N, que es blanco puro, y nos da de la siguiente forma. Entonces estas dos N's que están acá las distribuyo en esta forma, y estas dos N's las voy a colocar distribuidas en esta forma. Estos cuadros se llaman cuadros de Punnett. Entonces, ¿qué obtenemos aquí en la primera? N mayúscula, N minúscula. Otra cosa importante es que siempre se coloca primero la mayúscula y luego la minúscula. Con este. Entonces, para su sorpresa, él cruzando una línea pura dominante con una pura recesiva, encontró que todos los hijos salían iguales. En este caso, los hijos son NN, es decir, todos son, este es el genotipo, recordemos, y todos son negros. Este es el fenotipo. Y de ahí pues sale su primera ley, que se llama la ley de la uniformidad. ¿Qué dice esa ley entonces? Que cuando se cruzan dos líneas puras para una misma característica, una dominante y una recesiva, en la primera generación todos los descendientes o hijos nacen exactamente iguales, con las mismas características, en este caso frente al color, que son todos negros, pero se puede trabajar con cualquier otra característica como la altura, como el color de los ojos, en fin. Bien, de aquí entonces
podemos sacar también la segunda generación y la segunda ley. ¿El qué hizo? Después de tener esa primera generación, cruzó a los hermanos entre sí y lo llamó generación 2. Es el cruce entonces entre los hermanos. Miremos a ver qué nos da. Lo mismo que en el otro, vamos a hacer el cuadro de Punnett para determinar qué nos va a dar. Entonces, por este lado tenemos n mayúscula, n minúscula, y por este lado n mayúscula, n minúscula. El primero que obtuvo es n mayúscula, n mayúscula. El segundo, n mayúscula, n minúscula. Este de acá también nos da n mayúscula, n minúscula, y el último n minúscula, n minúscula. Bien, demos cuenta, ¿no?, de lo siguiente. Este es totalmente diferente a los demás, y este también. Entonces, él concluyó que para el fenotipo, o sea, para lo que se ve, se dan en proporción de 3 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 son de color negro. ¿Cuáles son los 3 negros? NN, lógicamente es negro, puro, homocigótico. Estos dos, que corresponden al 50%, también son negros, pero heterocigóticos. Y el tercero, o el último, perdón, color que se observa es blancos puros recesivos. Entonces, fíjense lo siguiente: de unos caballos que todos eran negros, se obtuvieron en la segunda generación unos caballos que son blancos. ¿En cuánta proporción? 3 a 1. Aquí hay uno que es blanco y estos 3 son negros. Aquí me equivoqué. Estos 3 son negros. Aquí me equivoqué. Bueno, entonces, ¿qué dice la segunda ley o ley de la segregación? Que es la que acabamos de ver. Dice que cuando se comparan la segunda generación frente a una característica, se obtiene una relación en el fenotipo de 3 a 1. Es decir, 3 serán iguales en esa misma característica y 1 será diferente. Pasamos a la tercera ley, que es la ley de la segregación. La anterior también se conoce con el nombre de disyunción de caracteres. La que acabamos de analizar se llama disyunción de caracteres. Que dice que después de obtener una segunda generación, vamos a obtener en el fenotipo 3 descendientes iguales por
1 es igual. Disyunción de caracteres o características. Bien. Y la tercera ley de Mendel se llama la ley de segregación de caracteres o características. ¿Qué dice esa tercera ley de Mendel? La tercera ley dice que cuando se comparan al tiempo dos o más características, cada una de ellas se manifiesta en forma independiente de la otra. Es decir, que se pueden repetir varias o que todas pueden ser totalmente diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, él tomó una comparación entre rosas que eran de color dominante para rojo y a la vez altas, y las cruzó con unas que eran recesivas para ese mismo color rojo, o sea, de color blanco, y a la vez también recesivas en cuál altura, es decir, bajas. Ya entonces ahí teníamos dos características para cruzar. Entonces él obtuvo lo siguiente. Primero vamos a colocar la altura y luego el color. Sería AR, que son la altura por las bajas y a la vez blancas. Entonces él ya no obtuvo 4 cuadros sino 16. Vamos a colocar acá entonces AR, y AR. Y por el otro lado, las minúsculas. Recordemos que siempre van primero las mayúsculas y luego las minúsculas. Entonces, si observan en la primera generación, todas son exactamente iguales en cuanto al genotipo y al fenotipo. Es decir, todas son altas porque hay un gen dominante para alto y a la vez todas son de color rojo. ¿Cierto? Entonces, los hijos nos dieron que todos son altos porque hay un gen dominante para alto, que es este, y todas son rojas. Y esa sería entonces la primera generación, comparando dos características que son la altura y el color. En las anteriores solamente habíamos mirado una característica. Ahora, como actividad a ustedes les va a quedar mirar qué da
entre el cruce de los hermanos, es decir, obtener la F2, que es este cruce y obviamente aquí tienen que obtener también 16 cuadros, pero van a obtener diferentes fenotipos y diferentes genotipos. Entonces es una actividad que me la deben incluir con la guía que hemos trabajado. Bien. Entonces, recordando, la primera ley se llama ley de la uniformidad. ¿Por qué? Porque todos son iguales en la primera generación. Ley de la uniformidad. Y dice que cuando se cruzan dos líneas puras para una misma característica, para una sola, siempre los hijos son exactamente iguales. Por eso se llama uniformidad. La segunda dice que cuando se obtiene la segunda generación de esos hijos, que todos eran iguales, se obtiene una proporción en la segunda generación de 3 por 1, o sea, 3 iguales y 1 diferente. Y la última, que se llama segregación de caracteres, compara 2 o más características. En la primera generación todos son iguales, pero en la segunda generación ya dan en formas diferentes. Puede repetirse 1 o hasta 3 veces, de uno solo puede haber uno, y pueden estar 2 veces también. Por eso dice segregación de caracteres, es decir, que las características nada tienen una que ver con la otra. ¿De acuerdo?